quiero que le demos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Sandra Maecha Matsudo. Bienvenida. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias. Primero quería agradecerle la invitación a Juan José, a CONADE. Estar aquí para mí es un privilegio, como siempre. Juan José, muchísimas gracias por traernos aquí y estar con ustedes presentes en un momento en que deberíamos estar en Chile en la reunión anual de RAFA, pero la mejor parte de los Matsudo se quedó en Chile, la otra parte se vino para acá, para México. Entonces agradecerles porque México es un país al cual le tengo realmente un cariño muy grande. He estado en mi carrera profesional en los últimos 15 años en varias partes aquí de México, entonces es un placer estar con ustedes hoy aquí. Y la idea es conversar una parte muy específica, que es la parte después de la brillante conferencia del doctor Bill Cole, que ya nos colocó de cómo realmente la inactividad física es un problema de salud pública. Yo me voy a una parte mucho más específica, que es lo que hemos trabajado en los últimos años en nuestra institución y es relacionado al problema del envejecimiento. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento, cuando hablamos del adulto mayor, entendemos Entendemos que el proceso de envejecimiento es un proceso como tal. O sea, no nos transformamos de la noche a la mañana en adultos mayores o en ancianos o en viejos. Es un proceso y del cual prácticamente nosotros, ninguno que está en esta sala podrá huir y ninguno de los que estamos aquí estamos huyendo, hasta porque los únicos que no envejecen son los que se mueren jóvenes. Y yo no creo que en esta sala haya nadie que se quiera morir joven para no envejecer. Entonces, necesariamente todos vamos a pasar por un proceso que realmente es inevitable. Si miramos a nuestra famosa y querida super uber model brasileña Gisele Bündchen, y si la vemos, si ustedes ya se les abrieron los ojos, ya todos se despertaron, otros dejaron los celulares de lado, que es una buena estrategia para que le pongan atención a los conferencistas, se dan cuenta que ella también ha envejecido. Es obvio que durante las últimas décadas que la hemos visto participar como una gran modelo, ha envejecido y le pasan los años como a todos nosotros. Entonces las modelos famosas también envejecen, lindas y maravillosas, pero también les pasan los años. Y ya que los hombres tuvieron derecho a ver cosas buenas hoy por la mañana, entonces las mujeres también tenemos derecho a ver cosas buenas y a aprovechar nuestro congreso también para ver que ellos también envejecen, a ellos también les pasan los años. Algunos yo creo que se quedan más interesantes también con el paso del tiempo, se vuelven más interesantes, el tiempo no pasa en vano. Y yo creo que un buen ejemplo de este es este aquí. ¿Lo reconocen? ¿Quién es? Sí, George Clooney. Sí, me parece que está muchísimo mejor ahora de lo que probablemente estaba algunas décadas atrás. Lástima que no podemos dejar la foto de él aquí al lado que nos inspire dentro de la conferencia entera, pero nos vamos a acordar de él probablemente durante nuestra conversación. Uno de los casos más clásicos que yo veo de la francesa, una de las mujeres que más vivió en el mundo y que tiene uno de los récords Guinness de haber vivió casi 122 años, murió en el 97 y fumó 120 años. O sea, los 122 que vivió, fumó 120 años y ustedes ven ahí por qué dejó de fumar a los 120 años de edad. Ella tenía realmente un senso del humor que la caracterizaba mucho en algunas de las entrevistas que dio antes de morir. Decía, por ejemplo, que ella tenía una única arruga en su cuerpo y ustedes ven allí donde ella quería que tenía la única arruga que tenía en su cuerpo. Entonces, probablemente son características especiales que nos hacen entender por qué no todo el mundo logra vivir 120 o 122 años de edad. Si comenzamos a imaginar qué es lo que vamos a perder mientras envejecemos, pues podríamos hacer un curso entero aquí, quedarnos toda la mañana o los 2 días o toda la semana imaginando todo lo que vamos a perder en la medida que envejecemos. En prácticamente los 13 sistemas de nuestro organismo, en más de 440 variables perdemos alguna cosa durante el proceso de envejecer. Y como les decía, todo esto no se pierde de la noche a la mañana. No es en la noche en la que voy a cumplir 59 para los 60 años que en esa noche me transformo y me convierto en algo en que perdió la visión, la audición, estoy más ciego, estoy más sordo, estoy más bajito, estoy más gordo, estoy más débil, estoy más despacioso, más olvidadizo. Eso no me pasa de la noche a la mañana. Es un proceso que va pasando a lo largo del tiempo. Entonces, para que ustedes no se queden tristes y deprimidos y pensar que no, qué desgracia que nos va a pasar todo eso mientras envejecemos, dejamos de ir a la playa por venir a escuchar a esta colombiana de que nos va a pasar todo eso mientras envejecemos. Entonces les tengo buenas noticias, no únicamente perdemos mientras envejecemos, sino que también ganamos una serie de cosas mientras envejecemos. Entonces no es únicamente pérdidas las que tenemos, sino también ganamos una serie de cosas durante ese proceso de envejecimiento. Y la otra buena noticia también que hay es que no todo se atrofia cuando envejece. Y ahí los hombres también ya se animaron y se pusieron así con las orejas en pie para ver que realmente no se les va a atrofiar y por el contrario les va a crecer mientras envejezcan.
Tristemente, mis queridos, son solo las orejas y la nariz que les van a crecer durante el proceso de envejecimiento. El resto todo se va a atrofiar durante ese proceso de pérdida. Pero algo muy importante, y tal vez por eso yo sé que les estoy hablando a un público más del área de educación física, y yo soy docente, 99.9% de mi tiempo lo trabajo y lo hago con profesores de educación física, es que intentemos transformar todos esos conocimientos que tenemos en la práctica. Entonces, mi objetivo con ustedes hoy es justamente utilizar informaciones científicas, utilizar informaciones que tenemos de investigaciones publicadas en otras partes o publicadas por nosotros, pero que nos transformemos esa información en práctica. Cómo llevarle esa información científica que tenemos a los participantes de nuestros programas de Ponle al 100. Cómo voy a transformar esas investigaciones y esa ciencia que ni siempre tenemos todos acceso, como nosotros tampoco siempre lo tenemos, y transformarlo eso en la práctica. Entonces, el doctor Bill Cole, que en su maravillosa presentación ya nos colocó el problema de la inactividad física como un problema de salud pública, nos lleva a ver que el problema de la inactividad física no es exclusivo únicamente de los niños, de los adolescentes o de los adultos, pero que si yo nací, crecí probablemente como un individuo sedentario, voy a envejecer como un individuo sedentario y me voy a volver un adulto mayor y un anciano sedentario. ¿Y cuánto puede eso costarle a una sociedad como la nuestra? ¿Cuánto puede eso costarle a nuestros sistemas de salud pública? Y principalmente, ¿cuánto nos cuesta como seres humanos, como familia, ver a nuestros padres envejeciendo inactivos, a nuestros abuelos y a nuestros futuros hijos envejeciendo de una forma inadecuada? Porque si vemos los datos que los niveles de actividad física van disminuyendo y es un proceso normal de envejecer, en la medida en que envejecemos nos vamos quedando cada vez más físicamente inactivos. Y eso no es exclusivo del ser humano. Quien tiene aquí animales en su casa, perros o gatos, ya vieron que el perro o el gato en la medida que envejece también se va moviendo menos y se va quedando cada vez más sedentario. Entonces tenemos genes y genéticamente estamos programados para hacer cada vez menos actividad física. Entonces, bueno, esta colombiana nos resolvió el problema porque ya está en la genética, entonces todos nos vamos a hacer inactivos porque está en nuestra genética. ¿Qué tanto lo que podemos cambiar, lo que genéticamente estamos programados y cambiar este cuadro con nuestros programas comunitarios que ustedes están liderando en estos momentos? ¿Qué tanto podemos encontrar que las posturas que asumimos en la medida en que envejecemos también nos cuestan menos energía? Entonces, estamos en un evento que hablamos de balance energético, estamos hablando de equilibrio energético, hablamos cuánto estamos consumiendo y cuánto estamos gastando. Y cuando hablamos en las posturas, y yo vi hoy felizmente un congreso muy activo en que la mesa directiva hoy por la mañana fue toda de pie, no habían mesas y no habían sillas aquí. Y eso nos muestra que probablemente durante el proceso de envejecimiento nos ocurrió un proceso muy crítico. En la medida en que envejecemos pasamos mucho más tiempo sentados que de pie. Y esas posturas que económicamente asumimos también nos cuestan en términos de energía. Y es lo que socialmente generalmente preconizamos. No, los viejitos no pueden estar de pie, los viejitos tienen que estar sentados. No, que no se muevan, que no hagan nada porque pobrecitos. Les estamos quitando las pocas oportunidades que ellos tienen de ser activos. Y si vemos los datos epidemiológicos que también el doctor Bill Cole nos mostraba con actividad física, si vemos los datos más recientes de tiempo sentado, vemos una relación directa también entre tiempo sentado y mortalidad. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica que está ahí y ven y acompañan la línea roja, los individuos que están la mayor parte de su día sentados tienen muchísimo más riesgo de muerte que aquellos que están y que ustedes ven en la línea azul primera, que son los que pasan menos tiempo del día sentados, tienen muchísimo menos riesgo de muerte de que aquellos que pasan la mayor parte del tiempo sentado. Entonces, estar sentado realmente es algo que nos lleva a gastar y asumir posturas que son menos energéticas y que al total del día estamos gastando menos energía. Y que eso independe también del nivel de actividad física que tengo. Puedo ser un individuo activo, pero así sea activo, si paso la mayor parte del tiempo sentado, tengo mayor riesgo que si paso la menor parte del tiempo sentado. Y prácticamente es un riesgo muy similar al sedentario, que así sea sedentario, que pasa la mayor parte del día sentado. O sea, de nada justifica que porque camino o corro 2 o 3 o 4 días a la semana, la mayor parte de mi día sea sentado me va a llevar a un mayor riesgo de muerte. Entonces, una de las premisas que asumimos ya durante ese proceso de envejecer y durante la fase adulta de nuestras vidas es que tiempo sentado mata. O sea, mientras mayor parte del día pasemos sentado, tenemos un mayor riesgo de muerte. Con eso,
Tenemos también evidencias muy claras, eso en esa población más adulta, que hay cambios en nuestro cerebro que ocurren justamente por ese poco estímulo y por esa poca exposición que tenemos a la actividad física en la medida que envejecemos. Y si ustedes se dan cuenta, esa neuromodulación que ocurre en nuestro cerebro es ocasionado justamente por la falta de movimiento, por la falta de inactividad física, porque hay una presión social y psicológica que hagamos cada vez menos actividad física. Sentimos más dolores, sentimos más fatiga y eso nos lleva cada vez a tener menos movimientos voluntarios, menos movimiento físico y eso nos lleva a tener menos gasto con actividad física y con movimiento. Entonces, si estamos hablando aquí en un evento de balance energético, ya comenzamos a ver un gran problema en nuestra balanza, es que de un lado estamos gastando cada vez menos energía y con eso estamos alterando probablemente todo el gasto y la producción de ese balance energético en la medida que envejecemos. ¿Cuál es la buena noticia que nos traen los estudios que vienen también del mismo grupo, el Dr. Pete Scotty-Smart, mostrando el tiempo de pie y la sobrevivencia? O sea, la misma forma que vemos que tiempo sentado nos mata y nos lleva a morir más rápido que los que pasan menos tiempo del día sentados, los datos en tiempo de pie nos muestran exactamente la misma tendencia, solo que al contrario, las personas que tienen y que pasan la mayor parte de su tiempo de pie tienen generalmente mucho menos riesgo de muerte, o sea, van a tener una longevidad y van a tener una sobrevivencia mucho mayor que aquella que los individuos que pasan poquísimo tiempo de pie. Y de nuevo, es una relación que no tiene que ver con el nivel de actividad física y tanto los activos como los individuos sedentarios, que ustedes los ven aquí, tienen prácticamente el mismo riesgo y aquellos que pasan la mayor parte del tiempo de pie tienen menor riesgo de muerte y los que pasan menos parte del día de pie. Entonces, por eso que una de las estrategias que ustedes han visto en el Congreso, felizmente, ha sido colocar a cada hora más o menos un bloque y un break de 10 minutos. Obviamente yo no los voy a invitar como los invitaron a que se fueran a la playa, porque si no nadie va a volver. No los puedo invitar a que se vayan a caminar y mucho menos a que se vayan a cada hora a un refrigerio, pero sí que nos coloquemos en la posición de pie a cada hora, permanezcamos 5 o 10 minutos de pie. Se ha mostrado que es una forma de garantizar o de hacerle una quiebra a ese tiempo sentado y eso nos daría mayor expectativa de sobrevivencia y menos riesgo de muerte. Lo otro que hemos visto en nuestra área de envejecimiento y es ver en ese balance energético si comer menos calorías generalmente nos hace vivir más. Probablemente si viviéramos en este hotel esa teoría no se aplicaría muy bien y todos nos habríamos muerto ya si viviéramos en un hotel como ese, pero la recomendación es que generalmente sí, cuando comemos menos calorías, ingerimos menos calorías, los datos muestran que las personas y los animales viven más. Ese es uno de los clásicos estudios publicados en el 2007 más o menos, comparando dos micos que ustedes ven aquí, el de la izquierda que mantuvo prácticamente la ingesta de mitad de las calorías recomendadas para la edad y para el peso del animal, y al lado derecho ustedes observan en la misma edad cronológica el otro que fue colocado con la recomendación de 885 kilocalorías para ese mico. O sea, uno consumió la mitad de lo recomendado y lo otro lo recomendado para la ADN. Si ustedes ven la foto, y obviamente vamos a sacar al médico que no sabemos por qué salió en la foto, porque la idea era mostrar los micos, la idea es que ustedes ven la diferencia total de apariencia, de postura y de características generales de los dos micos que fueron colocados en dos patrones diferentes de alimentación en términos de calorías. Entonces ahí fue cuando surgieron las primeras ideas que realmente la restricción de calorías dentro de ese balance energético podría significar también una diferencia en longevidad y una diferencia en sobrevivencia. Aparentemente disminuir alrededor de 40% la ingesta de calorías en la alimentación estaría por lo menos en los estudios animales iniciales asociados a menos riesgo de muerte, a menos riesgo de enfermedades metabólicas, inclusive a menos riesgo de cáncer también en esos animales. ¿Qué es lo que sabemos en el ser humano? Que a pesar que no hay tantas evidencias científicas con la misma restricción de calorías en estudios tan grandes en seres humanos, se ha visto por lo menos de nuestro lado del movimiento y de nuestro lado del ejercicio, que es algo que el profesor de educación física puede aplicar muy bien en la práctica, es mostrar cómo la restricción de calorías tiene relación directa con el envejecimiento del músculo esquelético. Y en ese sentido parece que la restricción de calorías estaría protegiendo nuestro sistema muscular esquelético de la muerte programada de esas células, de la pérdida de células musculares esqueléticas que tenemos en la medida en que envejecemos, y con eso lograríamos mantener probablemente durante más tiempo la masa muscular esquelética necesaria para el movimiento.
Entonces pensemos que probablemente lo contrario, y si yo tengo una ingesta de calorías mucho mayor o no tengo una alimentación adecuada, estoy teniendo un perjuicio en toda la parte del sistema muscular esquelético y por tanto del movimiento de los seres humanos. Entonces cuando vemos esa relación en composición corporal, postura y balance energético en el movimiento, durante ese proceso de envejecimiento, yo creo que una de las características más importantes que nosotros profesionales de salud y profesores de educación física trabajamos con adultos y especialmente con adultos mayores es el cambio que tenemos en los dos grandes tejidos responsables por nuestra composición corporal y por nuestro movimiento. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué resumiría en una única diapositiva? ¿Cuál es el efecto deleterio más importante del envejecimiento? Sin duda que yo colocaría esta diapositiva aquí. Porque ese cambio en el que estamos ganando y aumentando masa de grasa y disminuyendo nuestra masa muscular esquelética es lo que nos está costando en términos de movimiento, lo que nos cuesta en términos de capacidad funcional en la medida en que vamos envejeciendo. Entonces, no es únicamente pensar en un aspecto estético, no es que quiero estar bonito, quiero estar elegante en la medida que envejezco. No es el problema de la elegancia, porque si no las cirugías plásticas nos solucionarían esto muchísimo más rápido. Pero no hay cirugía plástica para el músculo esquelético. Y no tengo cómo garantizar movimiento, capacidad funcional y actividades de la vida diaria si no garantizo mi masa muscular esquelética. El problema es que eso cambia en la medida que envejecemos y ganamos grasas y perdemos músculo. ¿Y por qué estamos ganando grasa y perdiendo músculo? Se representa también porque cambiamos toda la tasa de metabolismo basal en la medida en que estamos envejeciendo. Y si ustedes se dan cuenta, está asociada no únicamente a que tengo alteraciones en el perfil y los patrones de ejercicio y de alimentación, sino también a que tenemos alteraciones en la síntesis de proteínas y en las fracciones de la composición celular de nuestros tejidos en la medida en que vamos envejeciendo. Entonces, esas alteraciones fisiológicamente normales cuando envejecemos nos hacen disminuir la tasa metabólica basal. Y si disminuyo tasa metabólica basal significa que así esté en reposo, estoy gastando mucho menos energía por consecuencia de esas alteraciones cuando soy un adulto más viejo. Y recuerden que no estoy hablando aquí de ancianitos y de viejitos, estamos hablando de personas que pasaron ya por lo menos de los 30 años de edad, que es a partir de la edad en la cual comenzamos a ver declinio en la mayoría de nuestras funciones físicas y funcionales. Entonces no hablamos únicamente que envejecer es exclusivo del adulto mayor. Envejecer significa comenzar a tener esas alteraciones físicas y funcionales antes de los 60. Entonces, ¿por qué esperar a que los programas de actividad física sean promovidos únicamente para el adulto mayor? Porque a partir de ahí que lo va a necesitar. ¿Cuántas décadas perdimos antes de ese proceso de envejecimiento para que la persona realmente tuviera la oportunidad de ganar más masa muscular, por ejemplo? Vemos aquí todas las alteraciones fisiológicas que ocurren con el metabolismo de las grasas. Cambian toda la parte hormonal, cambian parte de receptores, cambian partes de enzimas y nos explican por qué las personas así hagan actividad física cuando están más viejas, generalmente les cuesta más perder peso y principalmente perder grasa corporal por esas alteraciones metabólicas, hormonales y fisiológicas en la medida en que vamos envejeciendo. Y el otro problema, esos adultos mayores en la medida que envejecen y tienen también problemas de exceso de peso y obesidad, también tienen las mismas alteraciones que tienen los adultos más jóvenes o las personas que hoy programamos para que lleguemos con los programas de activación física. Entonces, que no se nos olvide que adultos mayores obesos también tienen problemas metabólicos, también tienen problemas funcionales, también tienen problemas de salud que los caracteriza y los coloca en un grupo de riesgo también de forma importante y no únicamente a los adultos jóvenes. Entonces, de todas esas alteraciones que vamos teniendo en la medida en que envejecemos, nos damos cuenta que el proceso de envejecimiento altera prácticamente todos los sistemas que están relacionados con movimiento y con ejercicio. Desde la parte cardiovascular, respiratoria, pulmonar y la parte muscular, todo eso nos lleva a una serie de alteraciones en toda la capacidad física y funcional de adultos mayores. Y entendemos por qué colocamos en riesgo en términos de morbilidad, en términos de tolerancia al ejercicio, de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y de discapacidad funcional en la medida en que vamos envejeciendo. Justamente porque todas esas alteraciones aparecen en ese proceso y en esa secuencia en la medida en que van pasando los años. De todas esas probablemente yo foco un poco más y siempre llamo la atención al problema del músculo esquelético. Entonces, cuando hablamos de músculo esquelético, tal vez es donde el envejecimiento nos cobra más caro lo que hayamos hecho o principalmente lo que no hayamos hecho antes
de ese proceso comenzar a ser visto de una forma más expresiva. Y si vemos las alteraciones que ocurren durante ese proceso de envejecimiento, yo creo que la más importante y la que tiene una consecuencia más negativa en términos directos, físicos y funcionales es la pérdida de fuerza muscular, que hoy, ya desde por lo menos el 2008, la estamos llamando de edinapenia, un poco diferente a la famosa sarcopenia, que era lo que todos hasta hoy habíamos escuchado hablar. Entonces, edinapenia no es más que la pérdida de esa fuerza muscular, de la tasa que yo tengo de desarrollar fuerza muscular y de mi potencia muscular, refiriéndome obviamente a potencia, a la velocidad en la que logro reclutar y realizar la fuerza muscular. Mientras más rápido sea desarrollar mi fuerza muscular, tendré más potencia y eso probablemente me va a ayudar a realizar movimientos mejores y más eficaces en mi vida diaria. ¿Cuál es el problema y cuál es la diferencia entre esa sarcopenia y edinapenia? ¿Por qué las dividimos hoy? Porque las tenemos como conceptos diferentes. Sarcopenia se refiere obviamente a la pérdida de masa muscular. La pérdida de fuerza muscular la colocamos como edinapenia. Si fueran sinónimos, si fueran la misma cosa, las dos curvas deberían portarse de la misma manera. O sea, sería proporcional la pérdida de masa con la pérdida de fuerza muscular. Pero no es lo que observamos. Generalmente lo que vemos es una pérdida mucho mayor de la fuerza muscular que de la masa muscular, porque la fuerza no se pierde únicamente por la pérdida de masa muscular. Y al mismo tiempo, cuando nuestros adultos hacen ejercicio, observamos generalmente aumentos mucho más rápidos en la fuerza muscular, inclusive antes de los aumentos en masa muscular, porque generalmente la fuerza aumenta no únicamente a costas del aumento en masa muscular. Entonces les dejo ese nuevo concepto y ese nuevo trabajo para que en la práctica logremos entender por qué nuestros adultos mayores no pueden esperar grandes aumentos de masa muscular, porque generalmente no los hay tan grandes, pero sí tenemos grandes y significantes aumentos de fuerza muscular cuando los adultos mayores son colocados en programas de ejercicio físico y especialmente en ejercicios de resistidos. Lo que vemos entonces y hemos estudiado en la literatura internacional es que no únicamente tenemos un componente muscular cuando hablamos de la pérdida de fuerza muscular. La sarcopenia y las alteraciones en el músculo esquelético, en la calidad de la contracción del músculo esquelético, sin duda son una forma de explicar por qué perdemos fuerza muscular cuando envejecemos. Pero no se nos puede olvidar una parte extremadamente importante, que es la parte del sistema nervioso. Y ahí les llamo la atención principalmente para las alteraciones cognitivas. Y ahí entendemos por qué la parte cognitiva es tan importante también cuando se trabaja en ejercicio. ¿Por qué un profesor de educación física, un profesional de salud o un médico no puede pensar en el ejercicio únicamente del cuello para abajo? Y generalmente nos importamos únicamente con lo que pasa del cuello para abajo y poco nos importamos de lo que pasa de aquí para arriba. Y las evidencias nos muestran que realmente si yo tengo alteraciones cognitivas, puedo tener alteraciones prácticamente en el sistema y en la contracción muscular. Y es lo que nos pasa cuando atendemos, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades como enfermedad de Parkinson o enfermedad de demencia de Alzheimer, en que las alteraciones cognitivas y del sistema nervioso central nos explican también alteraciones motoras importantes en esos pacientes. Otro concepto importante que lo llevamos para la práctica es ¿qué trabajo? ¿Trabajo más fuerza, generación de fuerza o generación de potencia en el adulto mayor? Y es generalmente un mito que tenemos, no, el adulto mayor no puede trabajar potencia. ¿Cómo va a generar velocidad de movimiento rápido? No es lo que necesita. ¿Y qué es lo que perdemos más cuando envejecemos? ¿Fuerza o potencia? Potencia. Si ustedes se dan cuenta aquí en blanco, prácticamente a partir justamente de la edad del adulto mayor, lo que más se pierde es mucho más la potencia que la fuerza muscular. Entonces, ¿por qué no estimular más la potencia y la fuerza en la práctica si es lo que más estamos perdiendo con el proceso de envejecimiento? Y si vemos la relación que tanto fuerza como potencia tienen con actividades de la vida diaria tan sencillas como levantarse de la posición sentada en que ustedes están o subir una escalera, vemos nuevamente que la potencia tiene mucha más asociación con esas dos actividades fundamentales de la vida diaria que lo tiene la fuerza muscular. Entonces, transformar eso, y a veces yo coloco ejemplos muy clásicos para que nos demos cuenta que esa es la realidad. Si yo me doy cuenta de la realidad del envejecimiento y veo un caso como ese, voy a entender, bueno, ¿qué será más importante para que esa señora, por ejemplo, logre salvar su nieto? ¿Fuerza o potencia? ¿Qué creen ustedes que le será más útil en ese momento para ella, en esos momentos en que la velocidad y el tiempo son lo más importante? Entonces, sin duda, potencia fue más importante para salvar el nieto que lo que fue la fuerza muscular.
Entonces, eso es lo que nos transforma y nos hace entender, transformar ciencia en práctica. Cuando yo veo, miren, el número de unidades motoras se va perdiendo en la medida que envejezco. Yo no hago esa investigación en mi laboratorio, no tenemos recursos para eso, pero eso no me impide de entender que hay un declino importante en el número de unidades motoras cuando envejezco, que hay un número importante, un declino importante también en el número de neuronas y el tamaño y el diámetro de las neuronas en la medida que envejecemos. Y de nuevo les enfatizo, esto no se pierde de los 59 para los 60. Miren todo lo que ha venido pasando antes de esa noche fatídica de los 59 para los 60 años de edad. Entonces, si no me transformo en una noche, ¿por qué tengo que ofrecer actividad física solo para adultos mayores o a partir de la edad adulta mayor? ¿Por qué no comenzar a trabajar en envejecimiento activo y saludable antes de llegar a los 60 años de edad y no únicamente al llegar a esa edad? Y lo que vemos también de los datos que nos muestran la ciencia, y de nuevo los transformamos práctica, la teoría en la práctica. Yo no hago biopsias, yo no mido células, no mido tamaño de fibras musculares, pero sabemos por las evidencias científicas que perdemos mucho más fibras de contracción rápida, principalmente las 2B, que lo que perdemos de fibras de contracción lenta, que son las fibras del tipo 1. Y si ya sé que esas fibras tienen características contráctiles diferentes y tienen efectos diferentes en la vida diaria del individuo, sé que lo que tengo que estimular con ejercicio físico probablemente sean más ejercicios que estimulen las fibras de contracción 2A y 2B que las fibras de contracción del tipo 1, que son las que más se tienden a mantener durante el proceso de envejecimiento. Mismo así, los datos más recientes muestran que los viejos más viejos, los ancianos generalmente, después de los 80 años, también comienzan a perder fibras de tipo 1. Y por eso necesitamos también estimular y trabajar ejercicios que estimulen tanto las fibras de tipo 1 como las fibras de tipo 2 en esas personas más viejas. Entonces, todas esas características aquí nos llevan a entender por qué ese fenómeno tan complejo del envejecimiento del músculo esquelético es algo que, a pesar de que no lo tengamos que entender de memoria su fisiología básica, necesitamos comprender que todas esas alteraciones estructurales que hoy la ciencia nos trae cada vez con mayor información de detalles, inclusive como la mitocondria, las enzimas, toda la capacidad glicolítica, enzimática, las mitocondrias del músculo esquelético se pierden de forma importante en la medida que envejecemos. Entonces, hoy hay sociedades que únicamente estudian, por ejemplo, mitocondria para ver cuál es el papel que esa mitocondria, el envejecimiento de esa mitocondria tiene en el músculo esquelético, y al mismo tiempo cuál es el papel del ejercicio físico y la actividad física en promover y en minimizar ese efecto negativo que el propio envejecimiento tiene en las mitocondrias de las fibras musculares de esos individuos. Entonces, hoy entendemos que ser sedentario y envejecer en términos de músculo esquelético cuesta también. Cuesta porque todos esos cambios fisiológicos que ocurren durante ese proceso normal significan en pérdidas físicas y pérdidas funcionales. Yo creo que en esta sala no encuentro a una persona que quiera vivir 80, 90, 100 años y pasar 10, 20 o 30 de esos años en una silla de ruedas, en una cama o en un asilo, o dependiente de alguien. Yo prefiero morirme antes, porque dudo que el bien más preciado que todos tenemos aquí, que es nuestra independencia funcional, la vayamos a perder a costas del sedentarismo y a costas de la inactividad física en la medida en que vamos envejeciendo. Otro problema cuando envejecemos y que es transformar teoría en práctica. Perdemos las células satélite, y que se acuerdan aquí nuestros profesores de educación física, las células satélites son las que nos permiten regeneración de fibra muscular, son las que nos permiten hipertrofia. Entonces, si estoy envejeciendo y estoy perdiendo células satélite, probablemente tengo mayor lesión muscular, tengo menos respuesta al estímulo, tengo que dar más carga de entrenamiento y me voy a recuperar más tiempo del entrenamiento y el ejercicio. Sí. Y eso son adaptaciones que yo hago cuando trabajo con el adulto mayor, atendiendo a esas necesidades físicas y fisiológicas en la medida en que las personas van envejeciendo. Entonces, de nuevo, transformar teoría en práctica es la exigencia que hoy un profesional que abrió mano y que no está aprovechando las playas de Cancún para estar aquí con nosotros, es la forma en que ustedes tienen de cómo colocar todo eso a favor de ustedes, de sus clientes, de sus pacientes, para los médicos que nos acompañan, y entender cómo todo ese proceso que es inevitable de todo lo que envejece en nuestro organismo nos lleva a consecuencias negativas también en el sistema muscular esquelético. Otra condición clínica muy frecuente son nuestros pacientes que, además de estar más viejos, tienen una enfermedad crónica. Nada frecuente, ¿no? No se ve, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene obesidad, tiene artritis, cualquier enfermedad crónica.
Esos individuos tienen una situación inflamatoria crónica, que también se tiene un término fisiológico hoy que se utiliza, y esa condición inflamatoria crónica en esos individuos que están envejeciendo se ha visto también que tiene alteraciones y efectos negativos en movimiento, en capacidad funcional, en equilibrio y en fuerza muscular. Entonces, eso significa que si yo trabajo con adultos mayores que tienen problemas y enfermedades crónicas de ese tipo, tengo una situación de más fisiológicamente que me explica un perjuicio neuromotor y de movimiento y de contracción muscular esquelética también en esos pacientes con esas condiciones clínicas. Entonces nosotros ya por lo menos desde 1997 venimos realizando un proyecto longitudinal para ver el efecto del envejecimiento en esas capacidades físicas y funcionales. Acompañamos anualmente a más de 400 señores y señoras que hacen parte de esos programas. Como se dan cuenta, yo no sé si les queda claro aquí en la foto, 90% son mujeres. ¿Saben por qué no? Porque son mujeres la mayoría allí. Por lo menos en Brasil y en Colombia, que son mis locales principales de trabajo e investigación, hay dos diferencias importantes en el envejecimiento masculino y femenino. Las mujeres envejecen, los hombres se mueren. Entonces, esa grande diferencia entre ustedes dos, las mujeres logramos envejecer, ustedes se mueren, es una diferencia triste, pero es una diferencia importante. Esas mujeres viven generalmente 7 a 8 años a más que los hombres. Y obviamente viven más felices porque viven sin ustedes, ¿no? Entonces son más felices, viven más tiempo. Pero no, es mentira. ¿Qué haríamos sin los hombres? No, mi idea hoy es que ustedes se vayan convencidos que ustedes también tienen que hacer ejercicio para que hombres y mujeres vivan el mismo tiempo y logran acompañarse unos a los otros. ¿Qué es lo que hemos visto en esos estudios también? Que hemos tenido pérdidas importantes de fuerza de miembros inferiores y superiores. Ustedes se dan aquí cuenta cómo hay una mayor pérdida de fuerza de miembros inferiores, mucho menos que lo que hay de miembros superiores. Transformo teoría en práctica. Entonces, si pierdo prácticamente el doble de la fuerza de miembros inferiores en relación a los brazos, ¿por qué no priorizo en mi trabajo de prescripción de ejercicio mucho más las piernas que los brazos? Y es algo que ya se sabe que se pierde mucho más durante ese proceso de envejecer. No se sabe la relación fisiológica por qué se pierde más fuerza en las piernas que en los brazos. Aparentemente en estudios en animales se ha visto que es porque hay una pérdida de motoneuronas en algunas raíces, más importante en la parte lumbar que en la parte cervical. Pero en seres humanos eso no ha sido visto y probablemente sea más una explicación de poco movimiento de miembro inferior en la medida que envejecemos y de alguna forma terminamos utilizando más los miembros superiores. Entonces, de nuevo, utilizamos esa información científica para orientar nuestros programas. ¿Será que individuos activos no pierden capacidad física y funcional? ¿Será que todos los test de aptitud física que ustedes están haciendo con el paso del tiempo, los activos nunca van a perder en esos test físicos? La respuesta es sí van a perder. Y nuestros datos de acompañamiento de 5, 8 y más de 10 años de esas personas que son físicamente activas nos muestran que en todo caso, a pesar de hacer ejercicio, pierden fuerza de miembros superiores, como ustedes lo ven ahí en el acompañamiento de 10 años, pierden fuerza de miembros inferiores, también casi 20%, 25% en fuerza de miembros inferiores, y pierden también en términos de equilibrio, que es una de las variables que más se pierde durante el proceso de envejecimiento. O sea, si sean activas, también van a perder en términos físicos y funcionales. Imagínense si no fuesen activas, cuánto iríamos a perder en las mismas variables en la medida que envejeciéramos. Entonces, nuestra idea es aquí cómo colocar el ejercicio como una forma de que necesitamos estimular ejercicios resistidos en esa población. Ustedes se dan cuenta por qué los hombres se mueren más rápido que las mujeres. Es otra razón científica que ustedes ven ahí. ¿Puedo prevenir la pérdida que ocurre de neuronas con el ejercicio? No. O sea, por más de que haga ejercicio voy a perder motoneuronas. Las motoneuronas se mueren en la medida que envejezco, así haga ejercicio. Pero como mecanismo compensatorio con el ejercicio puedo mejorar mi fuerza muscular por mecanismos de adaptación y logro mejorar mi fuerza en relación al sedentario. ¿Será que puedo con el ejercicio físico entonces transformar? Y eso sería una maravilla si las mujeres lográramos hacer esto así de la noche a la mañana con nuestros maridos o con nuestros novios y transformarlos así. ¿Será que yo puedo a esa edad transformar y aumentar mi masa muscular esquelética? ¿Puedo aumentar tamaño del músculo esquelético? Sí, podemos aumentar, y prácticamente el tamaño de aumento entre un joven y un viejo de la fibra muscular esquelética es prácticamente el mismo. Entonces tenemos capacidad de hipertrofiar músculo esquelético, así estemos más viejos, así hemos pasado de los 60, 70, 80, 90, 100 años de edad. Mi principal mensaje, mi principal lema
Nunca es tarde para comenzar cuando hablamos en términos de músculo esquelético. Y eso es lo que hemos visto en nuestros trabajos con señoras de más de 80 años que las hemos colocado en programas de actividad física, aumentos de 70 a 135% en fuerza muscular. Muchísimo más el aumento, como ustedes ven ahí, en miembros inferiores que en miembros superiores. Con el mismo programa y con la misma serie de ejercicios, mayores aumentos en la parte inferior que en la parte superior. Y lo más interesante, mujeres y adultas mayores obesas, el entrenamiento con peso es esencial para minimizar la pérdida de fuerza muscular si hacemos restricción de calorías. O sea, si colocamos mujeres obesas únicamente en programas de restricción de calorías y no les damos ejercicios con peso, se va a perder la masa muscular y se va a perder fuerza muscular. Entonces, otra razón para mantener ese balance energético y lograr que aumentemos masa muscular y fuerza muscular. Nunca es tarde para comenzar, y quiero que algunos hombres no los voy a colocar en problemas, pero ¿qué hombre de esta sala tiene los músculos que esa señora a los 93 años logra tener aún después de esa edad con ejercicios de resistencia? Entonces vemos, si yo les nombrara aquí todos los mecanismos de adaptación que se conocen hoy de respuesta fisiológica benéfica al ejercicio resistido, ustedes se dan cuenta que un adulto mayor tiene la misma capacidad de responder en prácticamente todos los mecanismos neurales, mecanismos de fibra muscular, mecanismos de adaptación y de tendones en respuesta al ejercicio. Un adulto mayor logra responder y por eso ganan fuerza muscular independiente de la edad cronológica que tengan. Ustedes encuentran hoy estudios con centenarios, con más de 100 años de edad, mostrando aumentos de 50, 100, 200% en fuerza muscular, porque aún tenemos esa capacidad, felizmente, de responder al entrenamiento. Entonces, ejercicio resistido, sin duda, es una forma de sobrevivir y es una forma de sobrevivencia en la medida que estamos envejeciendo. Caídas. A pesar que no todas las caídas se ocasionen o ocurran porque envejecemos, las caídas sabemos sí que hay una relación con el efecto del ejercicio. No únicamente por efecto directo de lo que vimos, fuerza, equilibrio, tiempo de reacción, sino que toda una serie de alteraciones secundarias que nos llevan a caernos más también se mejoran como forma crónica con el ejercicio físico. Entonces, por eso es una otra razón por la cual vale la pena intervenir también con ejercicio para disminuir riesgo de caer. En ese sentido, y tal vez uno de los estudios más recientemente publicados en esa área nos muestra cómo actividades de la vida diaria en ejercicios en casa pueden reducir en más de 30% el riesgo de caer. Y son ejercicios que involucran cosas muy sencillas de nuestra vida diaria, como simplemente subir escaleras, levantarse, caminar en la punta de los pies o en los calcañares, cosas muy sencillas que podemos colocar en la vida diaria de los adultos mayores y que pueden convertirse de alguna forma, sí, en una estrategia importante para disminuir caídas. Entonces, hoy es un programa que ustedes encuentran muy fácil en internet, las fotos, las intervenciones como actividades de la vida diaria, en que a todo lo contrario que pedimos al adulto mayor que no haga, deberíamos pedirlo que lo hiciera. Se está lavando los dientes, doble una de las piernas mientras se lave los dientes. Yo no voy a intentar hacerlo aquí porque con tacones me voy a caer aquí, sería muy desastroso, pero cuando se laven los dientes toda la mañana o 2 o 3 veces al día, intenten, doble una de las piernas y lávese los dientes, de preferencia con la mano contraria para que estimule también su cerebro. Está lavando platos, aquí los hombres que mexicanos deben ayudar a sus mujeres y lavan platos, les ayudan en la cocina, entonces doblen una de las piernas mientras laven platos o caminen en la posición tándem, un pie extremadamente pegado uno al lado del otro para mejorar equilibrio. Entonces son cosas muy sencillas que también ayudan a disminuir riesgo de caídas en los adultos mayores y que también han mostrado resultado benéfico. Y yo termino yendo del músculo al cerebro simplemente para mostrarles que el cerebro también mejora y que la parte cerebral se convierte en una de las principales razones y principales estrategias de por qué tenemos que hacer actividad física. O sea, si yo no convenzo, como el doctor Bill Cole brillantemente nos convenció aquí, de cómo podemos hacer actividad física para las enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, para vivir más, ¿por qué no hacer actividad física para mantener nuestra salud cerebral? ¿Cuántos efectos se han visto en prácticamente todos los neurotransmisores cerebrales responsables por nuestra cognición y por nuestra salud mental? ¿Será que eso no vale la pena? La principal máquina que tenemos y la más perfecta de todas, que invirtamos en ella. Invertimos en celulares, invertimos en laptops, invertimos en carros. ¿Y cuánto estamos invirtiendo en la máquina más perfecta que tenemos para mejorar nuestra salud?
Hemos visto, y como la pregunta del doctor Alejandro Cárdenas le hizo al doctor Bill Cole, de la parte genética del ejercicio físico. La parte genética llega también a nuestro cerebro, porque aquí tenemos genes que responden benéficamente al ejercicio físico, mejorando la comunicación entre las neuronas. Me muestren un medicamento que tenga el mismo efecto que el ejercicio puede tener, cambiando la respuesta genética, la estructura genética de nuestro cerebro. Me muestren una droga que logra aumentar tantos factores cerebrales, no únicamente neurotransmisores, sino factores de crecimiento, de vasos sanguíneos, de neuronas, de tejido, de respuestas dentro de nuestro cerebro con ejercicio físico. Esto aquí, todo lo que ustedes ven, lo tenemos únicamente con una única droga y con la mejor droga que todos aquí conocemos, que es actividad física. ¿Cómo logramos, por ejemplo, evitar o aumentar el tamaño de nuestro cerebro? Ustedes me dicen, pero ¿cómo así podemos mejorar y disminuir la pérdida que tenemos de atrofia cerebral con envejecimiento haciendo ejercicio físico? La respuesta es sí. Los estudios de neuroimagen más complejos nos muestran cómo en diferentes áreas del cerebro la actividad física nos lleva a aumentar áreas específicas del cerebro. Y con eso probablemente disminuir uno de los principales temores que tenemos cualquier uno de nosotros en esta sala, que es la atrofia cerebral que acompaña las demencias y en especialmente la demencia de Alzheimer. ¿Cómo sabemos que el ejercicio también nos ayuda, por ejemplo, simplemente caminando a aumentar el hipocampo? ¿Saben qué hace el hipocampo? El área de la memoria y el aprendizaje. Y esa estructura tan pequeñita de nuestro cerebro puede aumentar hasta 2% al año caminando. Entonces, no, doctora Sandra, qué cansancio, 30 minutos por día, 5 días a la semana para aumentar en 2% únicamente el tamaño del hipocampo. ¿Saben cuánto perdemos por año en el tamaño del hipocampo? 1 a 2% por año perdemos en tamaño del hipocampo. O sea que prácticamente estaremos revirtiendo el efecto negativo del envejecimiento. Simplemente caminando lograríamos aumentar el tamaño de nuestro hipocampo y mejorar memoria y aprendizaje. Los datos más complejos nos indican también que el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el BDNF, que lo estimulamos en la medida que hacemos ejercicio con nuestro cerebro, también tiene relación con todos los procesos metabólicos de nuestro organismo. Entonces no estamos disociando el cerebro de la grasa, del músculo, del hueso. Es todo un trabajo en conjunto y todos esos factores secretados al mismo tiempo los que nos explican por qué balance energético también se trabaja estimulando el cerebro con la actividad física y el ejercicio físico continuo. Yo necesito como profesor de Ponte al 100 hacer estas investigaciones para ser líder y saber qué promover en la comunidad. No, nosotros tampoco hacemos esas investigaciones. No tenemos los recursos, pero utilizamos esa información para convencer al papá, a la mamá, al tío, a la abuela, a la suegra si la quieren. Si no la quieren no le cuentan, pero si la quieren a la suegra también vale la pena que le digan los efectos de la actividad física en el cerebro. ¿Cómo decirle a las personas que tienen depresión, que es una de las enfermedades más comúnmente encontradas entre los adultos mayores, que la actividad física únicamente 3 días a la semana mejora el cerebro de adultos con depresión? ¿Y cómo logramos transformar esos depresivos adultos mayores con depresión en cerebros con características prácticamente de un adulto mayor normal? ¿Cuál es la droga? ¿Cuál es el medicamento? Actividad física, ejercicio físico. Algo que ustedes tienen el privilegio como profesores de educación física de trabajar y darle la oportunidad de darle a la población. Entonces hoy no tenemos disculpas. Si llegamos al cerebro, todos los mecanismos que se han estudiado en el cerebro están ahí resumidos como publicados recientemente. No hay una área del cerebro que no se sepa hoy que responde positivamente al ejercicio físico. No hay razón para no pensar que actividad física también llega a la parte más importante de nuestro sistema humano, como es el cerebro. Ejercicios resistidos, ¿creen que cambian también la respuesta cognitiva o es solo el aeróbico? No, ejercicios resistidos, ejercicios con peso también cambian cognición. Y aparentemente cambian cognición porque mejoramos todas las sustancias de crecimiento de neuronas en nuestro cerebro, de sobrevivencia de nuestras neuronas y disminuimos las sustancias que tienen efecto negativo y perjuicio en la parte de salud cognitiva y mental. Entonces no es únicamente caminar que me hace bien para el cerebro, ejercicios resistidos que hacen bien también para mi músculo esquelético me hacen también bien para el cerebro. Y esas son informaciones que hace muy poco tiempo no teníamos disponibles en nuestra área. O volvemos a la genética. No, pero es que genéticamente yo ya tengo la enfermedad de Alzheimer. No puedo hacer ejercicio porque voy a tener de la misma forma la enfermedad de Alzheimer. Miren estos datos sensacionales que nos muestran que así tenga el gene, ustedes sean aquí, con el gene de la actividad, con el gen de la enfermedad de Alzheimer, si hago actividad física,
disminuyen 76% el riesgo de tener Alzheimer. Los desafío que me muestren una intervención en salud pública, un remedio en la medicina que disminuye en 76% el riesgo de Alzheimer en personas que tienen la carga genética para la enfermedad de Alzheimer. O que me muestren drogas o intervenciones, como ya se ven en actividad física, que muestran que tenemos mejores marcadores cerebrales para enfermedad de Alzheimer entre las personas que hacen actividad física cuando comparadas con las sedentarias. Entonces salimos de decir, y si estamos aquí 2 días en Ponte al 100, con la tentación de tener una playa maravillosa al lado, pues estamos aquí todos sentados con un compromiso. Yo creo que el mayor compromiso lo han demostrado ustedes hoy, que están aquí sentados oyendo decir que hay razones muy fuertes para que sigamos siendo convencidos de que la actividad física vale la pena la inversión. No únicamente para que estemos más bonitos o menos obesos o menos gordos, sino para que preservemos lo más importante de nuestra existencia, que es el cerebro y nuestra salud mental. Yo creo que si vemos cuánto podemos disminuir riesgo de Alzheimer, de demencia o de enfermedad de Parkinson en la población, ya eso solo justifica que Ponte al 100 y tantos otros programas alrededor del mundo continúen existiendo, con o sin el apoyo de la industria privada. Es con el apoyo de cada uno de nosotros como profesionales y cada uno de nosotros como seres humanos, que es el mayor apoyo que un programa puede tener. Si no los convencí por todo eso, entonces que se convenzan, porque consumo de remedios, como lo han mostrado nuestros datos, 75%, prácticamente menos consumo de remedios entre las personas activas. Entonces, si no los convencemos por razones de salud, convenzámoslos por el lado del bolsillo. Economice 75% de remedios siendo físicamente activo. Entonces, con eso yo quería mostrarles todos los efectos benéficos que hoy sabemos que el ejercicio tiene en nuestra parte de salud cognitiva y mental. Que no es simplemente decir que el ejercicio es bueno porque oxigena más el cerebro, porque lleva más oxígeno, más sangre al cerebro. Es mucho más complejo que eso. Y son toda una serie de mecanismos crónicos que obviamente de forma crónica nuestro organismo se va adaptando y va haciendo que nuestro cerebro responda mejor. Formamos nuevos vasos, nuevas sinapsis, nuevas comunicaciones y nuevas neuronas. Y con eso disminuimos el riesgo de otros problemas también que afectan nuestra salud cognitiva y mental. Y de nuevo los desafío, me muestren un remedio en la medicina que tenga todos esos efectos que están resumidos ahí en nuestro sistema cerebral para mantener nuestra salud mental y cognitiva. Yo por lo menos en mi área no los conozco. Entonces nosotros resumimos todos esos efectos que el doctor Bill Cole colocó, todo lo que sabemos que la ciencia nos tiene. Yo diría, me muestren el remedio que tiene efectos cardiovasculares, metabólicos, neuromusculares, osteoarticulares y salud mental en una única intervención. Ustedes tienen todos esos efectos en todas esas condiciones con ejercicio físico. Y mírese cuál es la aplicabilidad de todos esos efectos en diferentes enfermedades crónicas que conocemos en la medicina. Y como todo eso, si lo transformamos, va a servir para que las personas tengan menos riesgo de muerte y tengan menos mortalidad. Y mucho más importante, si es 6, 10% disminución de riesgo, si son 2 o 3 años a más de vida, es cómo le podemos dar mejor vida a las personas, sin diabetes, sin hipertensión, sin Alzheimer, sin fracturas, sin osteoporosis. Eso es lo que tenemos que pensar, y no únicamente en disminuir riesgos de mortalidad o morbilidad en la población. Y les comparto, finalizando esto, que nosotros llevamos todo ese conocimiento para un público que generalmente se nos ha olvidado, y que son los adultos mayores que están institucionalizados, muchos de ellos olvidados en casas de reposo o en casas, por lo menos que en Brasil se llaman de instituciones de larga permanencia para adultos mayores, y en los cuales llevamos todo ese conocimiento que tenemos con poquísimos recursos, con material alternativo a señoras y señores que viven dentro de esas instituciones. Colocamos el movimiento como parte de esas instituciones para llevar más salud y para llevar más capacidad física y funcional para esos individuos. Eso es lo que hemos reunido en algunas de las publicaciones que ya están disponibles, que estarán con ustedes también para algunos de los profesionales que trabajan con el programa de Ponte al 100. Y comentarles que yo estoy convencido de que el mejor remedio que tenemos nosotros hoy es este aquí. Y es lo que nosotros llamamos de Activol, que es lo que Agita São Paulo ha hecho durante los últimos 17 años en São Paulo, que es la fórmula para la vida activa. Entonces transformamos todas esas ideas que ustedes han tenido y todo lo que han oído durante el día de hoy en un remedio, porque yo no conozco otro remedio que funcione mejor a no ser Agitol o Activol o Activin, como quieran decirle en español, en portugués o en inglés. Funciona obviamente únicamente si ustedes hacen actividad física antes o después de tomarse el Activol. Funciona en una dosis de 30
o 3 dosis de 10, como ya les colocó el doctor Vilcol. La recomendación son por lo menos 30 minutos diarios y que los pueda hacer una sesión de 30 o 3 sesiones de 10 minutos. Entonces puede ser una única dosis de Agitol 30 o 3 dosis de Agitol 10, que sabemos que funciona perfectamente igual, los efectos son igualmente benéficos para la salud. Por lo menos 5 días a la semana, de preferencia todos los días de la semana. Y actividad física, principalmente ¿cuál? Actividad física que dé placer. Es lo que yo estoy convencida que funciona y que más que el médico le imponga a su paciente qué es lo que tiene que hacer, o ustedes como profesores de educación física, la persona tiene que escoger lo que realmente le dé placer. Y ya que estamos hablando en placer, estamos hablando en Cancún, entonces, ¿sexo es actividad física? Ay, sí se animaron, ¿no? Ay, sí se despertaron todos. La buena noticia, pueden hacer una de 30, 2 de 15, 3 de 10, la forma en que la van a hacer no interesa, acumulado y continuo también funciona y les van a garantizar en términos de salud. Entonces yo no sé si los convencí que actividad física funciona, que actividad física es buena para la salud. Si no los convencí, recen, comiencen a rezar, pidan la ayuda a los mayas que estamos aquí, que los ayude a vivir más, o pídanle ayuda a su amigo, al gran compañero para que les ayude a vivir más, porque nosotros estamos convencidos, o yo por lo menos estoy plenamente convencida, de que actividad física no necesariamente nos va a hacer llevar a ser adultos con cosas excepcionales, pero con seguridad, y yo estoy plenamente convencida de que nos va a ayudar a vivir mejor y especialmente mucho más felices. Muchísimas gracias por la atención.